Buzzwole sigue siendo un mazo muy potente para jugar en Ranked, incluso más de lo que crees. Ya que con el meta establecido actualmente le dan pelea a prácticamente todo lo que hay en el meta. Si no fuera por un pequeño detalle, estaría fácilmente entre el top de los mejores mazos del meta. Un hombre puede soñar. Un hombre puede soñar. Así que quédate hasta el final que el día de hoy te enseño su mejor mazo. Esta información vale millones. Llevaremos a nuestra Malaria favorita con esta composición de doble Feromosa para hacer mucho desgaste tanto en la zona activa como en la banca, muy importante ya que lo combinaremos con doble Cyrus para rematar cartas importantes con Buzzwole. Además de que también nos da mucha facilidad para vencer a Oricorio ya que no tenemos que debilitar al pollo directamente, sino que le vamos debilitando lo que tiene alrededor. A eso se le llama estrategia. Casco dentado para Feromosa es lo ideal. Esta herramienta es un dolor de huevos para muchos por la vida de Feromosa, no es fácil de bajar y gracias a las éricas puedes mantenerla mucho tiempo viva. ¡No puedes matarme! ¡Soy como una cucaracha! ¡No me muero, me multiplico! ¡Tengo a Dios de mi lado! Luego la capa de hojas, de preferencia para que Buzzwole aguante combinaciones de ataques fuertes como Shuriken de Greninja con Giratina o Aura de Pesadilla de Darkrai con Giratina, etc, ¿no? Por si no lo viste venir, el pequeño detalle de este mazo es Charizard, ya que enfrentarte a él es un 90-10 de chance de salir victorioso, siendo favorable contra Charizard evidentemente, ¿no? Pero en cambio también tenemos otro paralelismo de que si te toca Garchomp, que también es un mazo muy popular últimamente, también es un 90-10 de salir victoriosos y en este caso favorable para el mazo de Buzzwole. Entiendo que si te toca demasiado Charizard, esta no va a ser la mejor opción para jugar, pero yo te recomiendo que agregues este mazo a tu repertorio de mazos para que vayas variando, porque créeme que por pagar ese precio te va muy bien contra absolutamente todo lo demás que hay en el meta. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. No olvides darle like a este video si te gusta mi contenido, que últimamente han bajado un poco los likes, no le están dando like al video amigos, así que ayúdenme con eso por ahí. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes y se los agradeceré un montón. Y ahora sí, pues vámonos a las partidas del día de hoy. Bueno, vamos a darle a las partidas de hoy. Hagamos una cadena de oración para que no nos toque Charizard, porque la verdad es que sí es prácticamente derrota. Es como un, si lo ponemos en porcentaje, es como un 90-10, loco. Es el único mazo que realmente no tienes muchas chances, pero contra todo lo demás sí. Y si nos toca Garchomp es igual 90-10, pero para nosotros. Entonces eso también estaría bueno. Ok, nos toca primer turno, lo cual no es tan bueno. Pero tenemos una mano llena de cosas, cosa que agradezco porque a veces no te sale nada en este juego. Por lo menos tenemos para jugar. Y vamos contra Greninja y Sylveon, ¿no? Así que vamos a poner esto por aquí. Esto por aquí. Y voy a robar cartas porque vuelvo a poner la segunda Feromosa. Ok, tenemos todos los básicos. Literalmente hemos empezado con todos los básicos. Podemos empezar a pokear un poco con Feromosa. Voy a necesitar que no robe todas las cartas en 2 turnos. Sería bueno. Si robamos Mars también estaría bueno. No sé qué es la Yuli que me anda mordiendo. Ok, Mars. Bien. Vamos a meter Mars aquí de manual. Y pegamos, ¿no? Probablemente esa Mars no sirve para nada, pero mejor que pierda 3 cartas y ya está, ¿no? Porque igual no ha robado Professor, no ha robado Sylveon, así que probablemente ahorita le salgan cosas. Pero lo importante es que tenemos que hacer un poco de tiempo para cargar a Buzzwole. Una vez que carguemos a Buzzwole ya tenemos a Cyrus. Así que simplemente si llega a colocar su Giratina o lo que sea, se lo vamos a matar. Ok, nos va a matar a Feromosa con Sylveon. Lamentablemente. Pero vamos a meter la otra Feromosa y ya está, ¿no? Aunque espérate, tenemos que ver si robamos Lusamine también, ¿no? Creo que aunque no la robe, igual lo voy a hacer, ¿ah? Porque pokeamos a Greninja, le bajamos un poco más de vida a Sylveon.
y nos encomendamos al dios Arceus. Ok, está Lusamine bien. Vamos a poner esto por acá. Y pegamos. A ver, tengo solo 3 cartas en la mano, así que no creo que me quiera tirar tarjeta roja. Y si lo hace, igual hay altas posibilidades de que me vuelva a salir Lusamine. Porque, o sea, pueden salir muchas cosas, ¿no? No voy a perder cartas en la mano realmente. Que se salga del juego así no me gusta mucho. Esto me da vibras de que aprende el hack para mirarme la mano y tirar tarjeta roja. Pero bueno, esas son teorías conspiranoicas. Hablando de teorías conspiranoicas, me he dado cuenta que a muchos les ha pasado lo mismo que me pasó a mí, que puse en el último post de acá en YouTube. Y nada, mi intención tampoco era crear una teoría conspirativa de que los vaya a desanimar a no jugar el juego, porque y como que el juego a veces no quiere que ganes, ¿no? Solamente era un dato curioso que la verdad fue un poco más de tilteo y de anécdota de que cómo es posible que pase eso, ¿no? Igual leyéndolos a todos ustedes de que a todos les pasa, a la gran mayoría les pasa cosas similares o igual. No me sorprendería que haya algo así, pero bueno, es lo que hay, loco. Mira, casualmente tira tarjeta roja, pero no importa. Vamos a ver qué sacamos acá. Erika, Lusamine, ahí está. Lo que les decía, hay altas posibilidades de que saliera de nuevo, así que no pasa nada. Más bien me ayudó porque tengo ahora Lusamine y Erika. Así que chúpate esa, pinche hacker pelotudo. Es más, esto es demasiado raro, chat. ¿Estamos de acuerdo que esto es rarísimo? Estamos súper de acuerdo que esto es rarísimo, ¿no? El vato, ¿de verdad existirán hacks en este juego? Menos mal que esto está grabado, porque yo cuento esto y dirán, nah, estás exagerando, loco. Esto es rarísimo, ¿ah? Chat, se dieron cuenta de eso, ¿no? Yo no sé, o sea, no quiero ser yo el de las locas teorías del The History Channel con los pelos parados y tal que dice ovnis. Digo aliens, pero eso estuvo rarísimo de su parte, ¿ah? Pero bueno, siguiente partida, my friends. Tenemos una primera victoria. Hagamos el vudú para que no toque Charizard en esta ocasión. Yo lo que hago con este mazo es que tú me dirás, entonces ¿para qué vamos a jugar si toca Charizard y pierdes? Yo creo que la función de este mazo, como yo lo juego y como he visto otros youtubers, los chinos más que todos que están en el top y tal, cómo lo juegan, es variando un poco, loco. Variando un poco. Yo, por ejemplo, jugaría 2 partidas y luego cambio. Jugaría una partida y luego cambio, juego con otros mazos y así. Creo que la forma en que... Creo que es más óptima, porque si le das solo te casas con el mazo y tal, puede que te toque una racha donde te salga 3 veces seguidas el pinche Charizard y te va a querer hacer desinstalar, ¿no? Pero bueno, la cosa es así. Yo creo que el meta ahorita es jugar varios mazos para no frustrarse. No sé, loco. ¿Ustedes qué opinan? Pero, o por ejemplo, si ves que hay mucho mazo de lucha, es que les destruyes, ¿ah? Vamos contra Dartina, que en teoría deberíamos de ganarle, siempre y cuando logremos robar a Feromosa, que es muy importante en este match. O cualquier cosa, ¿no? No robamos nada. Esto es lo malo de este mazo, de que al no llevar Sylveon ni nada, se te puede briquear porque al final solamente lleva 6 Pokémon. Y si no robas Pokéballs, el profesor no te da básicos, se te puede briquear la mano, loco. Así que esa tarjeta roja bien castigada ahí. Espero que ahora me salga por lo menos una Feromosa, porque ya estamos muy mal. Esa energía ahí en Celesteela es malísima. Necesito tener a Feromosa o a Buzzwole en el campo ya. Ok, tenemos 2 Pokéballs, bien. Al final creo que esa tarjeta roja me va a ayudar más de lo que me perjudica, porque si bien me quitó un montón de cartas y perdí un profesor, la verdad es que no tenía nada, o sea, no tenía nada. Dependía del Mulligan totalmente. Así que bueno, bien. Vamos a ir con Feromosa. Lamentablemente hemos perdido una energía ya en Celesteela, que podría haber sido muy clave. Voy a guardarme el casco un turno más, supongo. No, lo voy a usar ya. Para si tiene Guzma que lo use, y así podría usar yo la capa en Buzzwole cuando me salga, ¿no? De momento vamos a ir pegando. Y necesitamos a Lusamine. Lamentablemente deberíamos haber empezado así. Es lo normal, loco, tampoco es tan difícil. Pero bueno,
Hemos perdido un turno bastante importante y ahora su Giratina está cargado. Cosa que es malísimo, loco. No voy a curar con Erika a Feromosa porque igual no me muero. Quedo a 30 de vida. Así que simplemente seguimos pokeando y ya está. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a ir haciendo un poco de tiempo, loco. Él probablemente no quiera atacar con Giratina. O sí, no lo sé. Veremos. Veremos, loco. Quizás el casco es para que yo le pegue con Boost Wall y termine metiéndome rojo, ¿no? También puede ser. Pero bueno, la cosa es que vamos a hacer tiempo. Si no sale nada acá, vamos con Feromosa nuevamente y ya está. Y nada. El problema acá es que Celesteela está herida y puede caer con Cyrus, ¿no? Así que me gustaría que salga Luzamine aquí. Sería buenísimo. Ok, se cura, pero da igual. Yo hubiese curado... Bueno, es que Darkrai se muere de un golpe. Yo solo estoy haciendo tiempo, la verdad. No quiero... Espero que... Ojalá pase turno, sería buenísimo, loco. Uf, bien. Ok, pasa turno porque cree que me va a matar con eso de ahí. Entonces... voy a meter Erika y voy a seguir pegando. Creo que ese turno que me acaba de dar no tiene idea de lo mucho que me acaba de ayudar, loco. Porque si él hubiera pegado ahí yo no tenía forma de matarle. Claro, hubiese metido la segunda Feromosa y ya está, ¿no? Pero bueno, la cosa es que no me mata. Sigo teniendo el Rocky Helmet. Tenemos Guzma. Ahorita ya tenemos a Buzzwole cargado, así que estamos bien. No tenemos que sacrificar esta Feromosa, que es muy importante, ¿no? Y si le matamos a Giratina, pierde porque Darkrai pues no hace el daño suficiente nunca, ¿no? Creo que va a retirar, ¿no? Lo más probable es que retire a Giratina. Pero igual no le da la energía. A menos que no pegue con Darkrai. Puede que quiera retirar. No, sí que le da. Ok, no lo hace. Está jugando un poco raro, ¿eh? Yo la hubiese jugado muy distinto esta partida. Si no ataca, le matamos con Buzzwole. Tiramos Guzma tal. Sabrina. Ok, mete Sabrina. Vamos a meter la segunda Feromosa y ya está, ¿no? Ok. Seguramente tiene... Cyrus. Lo bueno es que ya gastó una Sabrina, eso es bueno. Y vamos a matar ese Giratina. Y no tiene nada para matarme a Buzzwole, así que eso... Y tenemos Cyrus. Eso es God. Creo que esto es GG's. Todo gracias a su tarjeta roja, loco. Gracias a su tarjeta roja. Porque yo empecé muy mal. Súper briqueado empezamos, ¿ah? A este punto de si yo estuviera jugando solo y tal, off-stream, cambiaría de mazo. Solamente porque sé que es muy imposible que toque Charizard o algo así. Ustedes ya saben cómo va el juego. Pero bueno, vamos a seguirla por el bien del video, ¿no? Vamos a esperar unos minutitos. Cada vez más lejos del top 1000. Y ayer no jugué prácticamente nada. Solamente las partidas que les traje de Tartina. Y hoy tampoco he jugado nada. Esto lo estoy grabando de noche. No me apetecía, la verdad. Quería un descansito. Yo creo que podemos remontar y podemos quedar dentro del top 1000. Puede ser. Con una racha de victorias jugosa. Puede ser, loco. Pero todavía es muy pronto para estresarse. ¿Sabes? Apenas estamos a 15. Todavía falta un montón de días, loco. Casi 2 semanas. O 2 semanas prácticamente, ¿no? Así que bueno, vámonos a la tercera partida. Como pueden ver, este mazo, una vez que logras establecer tu mesa, es muy potente porque tienes muchas herramientas. El doble Cyrus nadie se lo espera. No solo tienes doble Cyrus, que es mucho, gracias a las feromosas, sino que también es muy probable que lo tengas en la mano siempre porque son 2 cartas que llevas, ¿no? Uy, estamos de suerte, loco. Otra vez este mazo que nos va bien contra él, sobre todo si empezamos con feromosa y segundo turno. Esto me gusta, me gusta, me gusta. Muy bien. Es más, les diría, chat, si no fuera por Charizard Sylveon, porque el problema, el counter de Charizard es Charizard. O sea, literalmente si se briquea o te meten Venus, tarjeta roja y le sale bien, pierdes. Y entonces Sylveon ayuda a que no se briquee, que se briquee mucho menos que antes por el motor de robo, ¿no? Pero si no fuera por eso, este mazo seguiría siendo el mejor mazo o de los más tops, ¿ah?
100%, loco. Tenemos una segunda feromosa. Creo que de aquí debí meter profesor primero antes de Pokéball. Felizmente no me salió mal. Porque justamente quería esto, llenar la mesa de Pokémon básicos. Entonces eso está de putísima madre porque le denegamos una posible tarjeta roja, una Venus, lo que sea. Ya tenemos la mesa full. Esta es la mesa que siempre vas a querer. Esta es tu mesa ideal, loco. Empezar Feromosa turno 2. El casco es un tremendo plus. Créeme que ese casco molesta una barbaridad al que te quiera pegar. Y luego una segunda Feromosa. O si te dieron el turno, ya tienes a Luzama y tal, ¿no? Entonces empezamos prácticamente de forma perfecta. Él probablemente tenga un Pokémon básico que no quiere poner en la mesa aún. Seguramente Froakie o algo. Pero como no tiene a Greninja, o no tenía Sylveon, no quiere que le pegue con Feromosa, ¿no? Esto le condicionas bastante a que a veces no quieren poner Pokémon en la mesa, ¿sabes? ¿Ves? Era el Froakie. El Eevee le acaba de salir. El Froakie lo tenía. El Froakie lo tenía y no lo quería soltar porque, pues, le iba a salir mal, ¿no? Ahora, estoy en una duda aquí de si meterle Mars. Porque es que si llega a tener Cyrus, Greninja, me puede matar a Buzzwole, ¿eh? Entonces voy a meter Mars para quitarle una carta de la mano. Porque si contamos Caramelo Raro, Greninja y Cyrus, ya son 3. Más Sylveon son 4, loco. Entonces yo creo que con eso aseguramos de que no pasen cosas raras. Le vamos a pegar aquí a Eevee. Porque perfectamente puede encadenarme un combo robando con Sylveon y tal. Y cuidado, loco. Ok, Pokébola no me importa, perfecto. Le quedan 3 cartas en la mazo. Sería imposible que eso sea Greninja, Caramelo Raro y Cyrus, ¿no? Perfecto. Ahora sí que puede evolucionar Greninja, pero me da igual porque ya tengo... Bueno, no me da igual, la verdad. Esperemos que no. Esperemos que no. Parece que todo bien de momento. Evoluciona Sylveon, ok. Roba muchas cartas. Todavía no estamos a salvo. Aquí lo que me puede salvar es la capa de hojas. Pero como solo llevamos una, cuidado, loco. Se pone capa gigante. Eso da igual. Y evoluciona. Si nos saca el pinche Cyrus, ese va a ser el pedo, ¿eh? Porque yo me puedo curar aquí sin problema. Pero el problema es que siempre estoy a rango de Giratina, ¿sabes? Vamos a ver qué robamos aquí. Celesteela. Me la juego. O sea, no sirve de nada curar, la verdad. No sirve de nada curar aquí. Porque igual si tiene Cyrus me lo va a jalar, loco. Así que me la voy a jugar. Y esperemos que... Esperemos que... No sé a quién pegarle. Creo que da totalmente igual a quien le pegue aquí. Vamos a pegarle a este. La única forma que me puedo salvar aquí es robar a Buzzwole. Tengo una Pokébola, una. No tengo Pokébolas, lol. Tendría que ser top deck. O sacar cara con Celesteela. Pero sí, sacar cara con Celesteela sería, loco. ¡Oh! No tiene Cyrus. Bien, bien, bien. Menos mal, loco. Este deck no es tan difícil de vencer, pero... Si evoluciona rápido y tal, y empieza él empezó justo con Giratina, cosa que le beneficia, aunque él, no sé si lo sabe él, pero es el mejor inicio que puedes tener contra este mazo, porque te cargas rápido y luego Greninja, Cyrus te pueden papear a Buzzwole y pierdes la partida, ¿sabes? A menos que tengas un segundo Buzzwole, ¿no? Pero bueno, ya aquí ya es GG's. Lo paso para atrás, ok. Bueno, todavía no es GG's entonces. Necesitamos a Cyrus ahora. Tenemos a Luzamine. La está jugando bien, ¿ah? La está jugando muy bien. Porque me la está liando, loco. Y no estoy consiguiendo las cartas que necesito. Me había emocionado, pero no estamos nada... no es para nada GG's, ¿ah? Porque ahora sí que tiene Cyrus. Ahora sí que tiene Cyrus, loco. Como no me salió a mí mi propio Cyrus. Que llevo doble, bro. Pero claro, le quedan 4 y a mí 7. Y eso que he robado cartas. Me queda un profesor, loco.
Pero ay, qué pena, loco. Esa la vamos a perder, chat. Muy tarde el doble Cyrus mío. Te apuesto que después de esta partida, después de que me mate al Mosco, me va a salir Cyrus. Siempre me pasa así, no sé por qué. Pero bueno, ahora sí se viene el ataque de Giratina. No le sale Cyrus. No te lo puedo creer. Qué suerte, loco. Tenemos un chance más entonces. Está buscando a Cyrus a como dé lugar, ¿se dan cuenta, chat? A como dé lugar está buscando a Cyrus. Creo que va a ser incluso aquí coleccionar. Porque con Cyrus gana. Sí, va a ser coleccionar. La cosa es que veo que su Giratina cada vez tiene menos vida. ¿Cyrus? Mosco. Bueno, está bien. No está nada mal, no está nada mal. Creo que de hecho la hemos ganado. Mosco está bien. Vamos a meter energía aquí por si acaso nos mete alguna Mars o algo. Y seguimos pegando. Aquí pueden pasar dos cosas. Tarjeta roja no usado. Ese mazo lleva tarjeta roja. Nos puede meter tarjeta roja. Y no, ahorita sí que viene el Cyrus. 100% viene el Cyrus acá. Pero se queda 50 de vida. Se queda 50 de vida, loco. Yo aquí con el Mosco gano. O sea, con el que tengo en la mano. Solo quiero que no me tire tarjeta roja, loco. Pero sí la va a tirar seguro. Ahí está el Cyrus. Es probable que la tire, loco. Entonces todo se va a definir de una moneda de Celestila. No, bien, GG's. Uf. El diosito Arceus ahí. Esto es otro Cyrus, por cierto. Esto que le queda aquí es otro Cyrus. Quizás su mazo no lleva tarjeta roja, cosa que me parece un error. Porque si aquí me hubiese metido tarjeta roja, lo hubiese ganado. ¿Qué otra cosa lleva? Me parece raro. Y les dije, chat, cuando él me mate, me va a salir a mi Mip Cyrus. ¿Se los dije o no? Pero bueno, no hace falta porque tenemos el segundo Boost Wall. Así que, GG's. Tuvimos mucha suerte, no les voy a negar, ¿eh? Tuvimos mucha suerte ahí. De que, más que todo, no suerte yo realmente. No tuve yo realmente suerte porque el Cyrus, mira, recién llega, bien tarde. Aunque salió el Boost Wall anteriormente. Pero él tuvo mala suerte. Bueno, su mala suerte es buena suerte para mí, ¿no? En teoría. Él tuvo mala suerte de que no le salió rápido Cyrus. Porque si no hubiese sido GG's para él hace rato. De hecho, seguramente se habrá tilteado porque sí tenía la partida desde hace como 3 turnos, loco. Así que bueno, felizmente nos ha favorecido ahí el RNG. Chat, última partida, le vamos a dar de una vez. Quiero irme invicto, ¿te imaginas? Brujería máxima. Brujería máxima, le hacemos la cruz a Charizard. Brujería máxima, que nos toque Garchomp. Garchomp, bro. Sal de ahí, loco. Dame free win a la verga. Sal de ahí, Garchomp. Ok, no veo ningún tapete de Charizard, que suele ser el típico que usan los mazos de Charizard. Dartina o Buzzwole. Me sirve sobre todo empezar con Feromosa, bien. ¿Se han dado cuenta que Dartina ha cogido más popularidad aún que antes? Uy, empieza con Darkrai. Esto va a ser duro para él, loco. Durísimo. Encima yo soy turno 2. O sea, empiezo yo con energía. Darkrai ha cogido bastante popularidad últimamente, ¿eh? Se ve mucho más que antes. O sea, nunca se ha ido del meta. Siempre ha estado ahí. Pero se había vuelto un poco más de nicho. Y ahora lo veo un mazo muy jugable. O sea, muy jugado, mejor dicho. Un mazo muy jugado. De 10 partidas te tocará 3 o 4 veces, ¿eh? Cuidado. Ok, se mete el Rocky Helmet, que me vale verga. Igual te voy a meter un patadón que te va a quitar 40 de vida, Maboy. Aparte que tenemos Ericas. Ah, no, espérate, que tenemos el señor Guzma. Lo vamos a usar. Sé que tiene ese mazo, ya yo lo conozco. Lleva doble casco, pero la pregunta es, ¿tendrá el doble casco? Esa es la verdadera pregunta, loco. O sea, ¿lo tendrá en la mano? Es bastante complicado tener 2 cascos en la mano. Vamos a pegar 40 riquísimos. Y ahorita robamos cartitas con el profesor. A ver si robamos a Buzzwole, ¿no? Lo único es que él se va a curar aquí, pero no importa. Mientras empieces con Feromosa, no tanto porque yo tenga intención de matarle a su Darkrai con Feromosa. No creo que eso pase porque ese mazo lleva mucha curación. Sino más por el tema de que les hago daño para que Buzzwole remate. Ahí está Buzzwole, perfecto. Y aparte tenemos otra Pokéball, God. Esto está GG's, loco. Nos vamos invictos, chat. Nos vamos invictos, loco. Bueno, no me voy a mufar. A ver, calma.
Calma Kunde, loco. Calma Kunde, calma Kunde. Todavía no acaba. Vamos a ver qué pasa, loco. Pero esto pinta GG's, ¿ah? Apesta GG's. Apesta GG's. Es todo el inicio que no me gustaría tener en contra si juego Dartina, la verdad. No me gustaría que mi oponente empiece así si yo juego Dartina, loco. Está pensando qué hacer. Tendría que retirar a Darkrai. En el próximo turno pega, eso sí. Pero igual se lo mato con la otra Feromosa. De hecho, lo que voy a hacer es meter Cyrus y matar a... Ahorita va a meter Erika. Ahorita va a meter Erika. Bueno, no, realmente no. Está bien así con 30 de vida. Que se quede así, no hay problema. Voy a pegar y ya está. Voy a pegar y ya está. Aunque me gusta... Voy a meter Erika. ¿Saben por qué, chat? No porque sea una buena jugada, sino para quitarme cartas de la mano. Y como tengo a Cyrus, que es mi condición de victoria ahorita, al siguiente turno, no quiero que él sienta la necesidad de meterme Mars o tarjeta roja, ¿entienden? Entonces quiero que se quede como que, que misplay, para que la cura si igual se la puedo matar, ¿sabes? O no se la mataba con el aura de pesadilla. No va por ahí, es para quitarme cartas de la mano y que él diga, coño, tiene 3 cartas en la mano. No sé qué tiene en la mano, le puedo dar Professor, le puedo dar Cyrus, ¿sabes? No me conviene tirar tarjeta roja. O sea, es jugársela, sí que le conviene, pero es jugársela. 50-50 me puede volver a salir Cyrus. En cambio, si me ve con 4 cartas, dice, por lo menos le quito una. ¿Me entienden, chat? Entonces, por esa razón, he usado esa Erika y bueno, GG's. Estaba cantadísimo. Estaba muy cantado este GG's porque salimos perfectos, loco. Y este mazo le jode mucho a Dartina de por sí, por la Feromosa. Y peor aún si empieza con Darkrai en la zona activa, loco. Y yo empiezo con Feromosa y encima turno 2, o sea, una barbaridad. Así que bueno, chat, espero que les guste el videito de hoy. Les animo a probar este mazo. No lo recomiendo si ven que les está tocando mucho Charizard. Afortunadamente para grabar ese video no ha salido. Nos hemos ido invictos, eso es increíble. Pero la verdad es que es muy complicado de vencer. Eso sí, no todo es malo. No es como que, bueno, entonces no tiene sentido. Pero si te toca Garchomp, es el equivalente a si te toca Charizard, pero al revés, loco. Le ganas free. Es 90-10, es prácticamente imposible que te gane. Entonces eso está bastante bien. Y también los Silvalis, Oricorios, todo eso le ganas fácil por el doble Cyrus. Entonces no ha salido en esta ocasión, ha salido literalmente Dartina y Greninja. Pero los otros mazos que podrían haber salido también les puedes ganar o les puedes dar mucha pelea. Y el único que realmente es una cosa difícil es Charizard, ¿no? Así que bueno, yo me despido por el día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas tú de este mazo. Cuéntame si lo vas a jugar así. Yo sé que muchos, antes de irme, sé que muchos van a decir, pero yo llevo un Kartana porque Charmander le puedes pegar 40. Créeme que no hace falta. La mayoría de los casos Kartana no va a ser tan relevante. Y lo importante que tiene Feromosa es que le pegas al de atrás y luego puedes juguetear con los Cyrus. Quizás no lo vimos demasiado en estas partidas de ejemplos, pero créeme que muchas veces, por ejemplo contra Oricorios, puedes marcar a 3 Pokémon porque suelen llenarte la mesa. Por ejemplo, marcas un Zeraora, marcas un Silvally y otro Zeraora. Entonces, por más que él te ponga Oricorio, ya tú con que le mates a uno, ya luego puro Cyrus, ¿me entiendes? Y aguantando con las Ericas. Entonces realmente no hace falta. Y para complementar la idea de Kartana, el que te lleves un Kartana no significa que le vas a dar pelea a Charizard. Probablemente no haga ningún resultado, porque para que lo que ustedes están creyendo que puede pasar pase, tendrían que pasar 2 cosas. Que le toque turno 1 Charmander en la mesa, cosa que es lo mejor para los mazos de Charizard. Eso es lo que ellos quieren que les toque. Y a ti turno 2 con Kartana. Y ahora bien, al siguiente turno que no le salga nada, que no robe nada, que no evolucione, y probablemente puedas ganar. Pero imagínate cuáles son las posibilidades de que todo eso se alinee para que pase así, siendo Kartana una carta de 20. Entonces yo creo que no es necesario. Creo que los partidarios como lo estamos llevando así está súper bien. El casco dentado jode bastante aunque no parezca, y la capa le puede dar ese extra a Buzzwole si lo necesita. Entonces yo no sacaría nada para meter un Kartana. Aparte de que te puede entorpecer muchas veces que vas a necesitar una Feromosa y te sale Kartana y te jode, ¿sabes? O un Buzzwole y te sale Kartana, o una Celesteela y te sale Kartana. Entonces para mí Kartana ahorita no lo veo mucho. Pero si tú lo quieres llevar está bien, ya es decisión de cada quien. Ahora sí, bueno, me despido después de esta turra. Nos vemos en el siguiente video. Chao.